Bien, como les decía hace un momento, vamos a ver ahora cuáles son los regímenes políticos que son, eh, a juicio de Rawls, eh, incompatibles y compatibles con sus principios de justicia y con su idea de diseño institucional. Vamos a empezar por los tres modelos que Rawls considera incompatibles con su teoría de la justicia como equidad. En primer lugar, Rawls rechaza el capitalismo, digamos, de laissez-faire, básicamente capitalismo desregulado, si quieren llamarlo en términos contemporáneos y muy cercanos a nosotros, el neoliberalismo, y lo rechaza por las siguientes razones. Recuerden que Rawls tiene digamos, acepta, digamos, la función de los mercados, pero el capitalismo de dejar hacer, dejar pasar, completamente desregulado, tiene los siguientes problemas, solo por enumerar algunos. Primero, que solo asegura la igualdad formal de oportunidades, es decir, porque solo respeta, digamos, las llamadas libertades negativas, pero no hace nada por promover, digamos, la justa igualdad de oportunidades, es aquella nivelación del punto de partida o de la línea de largada de la que hablábamos en el primer módulo, porque por eso mismo, como no asegura la justa igualdad de oportunidades, rechaza el valor equitativo o el justo valor de las libertades políticas, porque se producen, digamos, si no hay igualdad de oportunidades en un sentido denso, por lo tanto tampoco se está respetando el valor de las libertades políticas porque hay profundas desigualdades, porque rechaza la equitativa igualdad de oportunidades, justamente eh, por las desigualdades que permite, y porque prioriza la eficiencia y el crecimiento económico con un mínimo social muy bajo. El mínimo social puede ser prácticamente inexistente. Y justamente la prioridad de la eficiencia y del crecimiento económico por sobre la justicia es aquello que Rawls ya rechaza como punto fundamental de su teoría cuando la define como a la justicia como la primera virtud de las instituciones sociales, y enfatiza esto de que no importa de que las instituciones sean eficientes y estén bien ordenadas, si son injustas tienen que ser reformadas o abolidas. Entonces cuando hay un sistema que privilegia la eficiencia, obviamente es contrario a la noción, a la justicia como equidad de John Rawls. En segundo lugar, aparece un régimen que es el que conocemos como el estado de bienestar. Eh, y esto resulta, digamos, sorprendente porque durante mucho tiempo a Rawls se lo asoció como un defensor del Estado benefactor, como un defensor de un sistema con un Estado muy amplio, muy fuerte, con gran capacidad de intervención y con grandes prerrogativas en términos de fijar no solo las pautas, sino de conducir la producción y la distribución. A este estado de bienestar que se gesta ya con posterioridad a la crisis de los años 30, pero se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, Rawls lo rechaza, digamos, y lo rechaza y va a ser uno de los centros de su discusión. Y esta descripción que estoy tomando aquí es del libro del 2001, La justicia como equidad, una reformulación, precisamente en la cual Rawls quiere decir, a mí me atribuyeron una defensa del estado de bienestar y yo nunca hice eso. Entonces, ¿por qué rechazo el estado de bienestar? Porque el estado de bienestar también rechaza o no le da el suficiente peso al valor
equitativo de las libertades políticas. ¿Por qué ocurre esto? Porque no sigue las políticas correctas para la igualdad de oportunidades. ¿Y por qué ocurre esto? Porque permite muy amplias desigualdades en la posesión de propiedad. Incluso con y la riqueza y el poder político pueden quedar o quedan en poder de pocas manos. Incluso con un Estado que intervenga, que eleve el mínimo social, donde digamos, exista un bienestar aceptable de los sectores más postergados o que están peor o que es más desaventajados de la población, incluso sigue siendo un Estado capitalista que no le pone límites como los que pone el principio de diferencia a los grupos, digamos, que pueden concentrar mayor riqueza y mayor poder político. Y por lo tanto, entonces, si bien el mínimo social puede ser más alto, en el caso del estado de bienestar, no existen provisiones necesariamente para que esto, digamos, para que las desigualdades estén reguladas conforme a lo que manda el principio de diferencia. Entonces, ya vamos a ver que tiene algunos otros cuestionamientos al estado de bienestar, pero esta es una enumeración preliminar y rápida. Y el tercer sistema o régimen que Rawls rechaza como incompatible es el socialismo de Estado con economía planificada o dirigida. Concretamente está pensando en la experiencia de la Unión Soviética y de los países, digamos, del bloque soviético en Europa Oriental. Mm, Quedan algunos otros ejemplos en el mundo, pero ahí básicamente es bastante fácil ver por qué Rawls rechaza esto. Primero porque el régimen de partido único que existe allí viola las libertades y los derechos básicos y porque no hay mercado ni democracia en la economía, digamos, en ningún sentido, digamos, digamos, son digamos, estados de planificación burocrática y centralizada donde la participación popular y ciudadana es mínima o inexistente. ¿Sí? Estamos hablando básicamente, está pensando en la experiencia soviética y en su variante más terrible que fue la del estalinismo. Eh, Aunque después se haya, digamos, relajado en algunos aspectos a partir de los años 50. Pero la matriz es esa y es la que Rawls rechaza. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas que él considera que sí son compatibles con su teoría de la justicia? Lo que él llama la democracia de propietarios, en inglés Property Owning Democracy, y el socialismo liberal. ¿Qué entiende por estos dos sistemas? Que son bastante parecidos. La diferencia entre uno y otro es quién controla los principales medios de producción. ¿Sí? Los llamados commanding heights o los lugares de decisión y control económico más importantes, quiénes son los que están ubicados en esas posiciones. Ahora, ¿qué características tienen la democracia de propietarios y el socialismo liberal? Primero que ambos son democracias constitucionales, suponen democracias constitucionales. Ambos garantizan libertades básicas, el igual valor de las libertades políticas y la igualdad equitativa de oportunidades. Ambos sistemas aseguran la protección de la propiedad privada personal, ¿sí? Lo cual no incluye a los bienes productivos. Es decir, la propiedad privada personal está garantizada. Esto, vale decirlo, en toda la tradición socialista, digamos, salvo casos muy extremos de colectivismo, han rechazado el derecho a tener propiedad privada personal. Digamos, lo más rico y lo menos, lo más sofisticado de la tradición socialista y del marxismo en particular jamás se han opuesto al goce, al disfrute de la propiedad personal. El problema siempre fue la propiedad de los medios de producción.
Así que las versiones vulgo marxistas han sido las que de algún modo eh, promovieron esta idea de que la propiedad personal incluso está puesta en entredicho en esa tradición. En estos sistemas, tanto en la democracia de propietarios como en el socialismo liberal, las desigualdades están sujetas al principio de mutualidad o de reciprocidad y al principio de diferencia. Es decir, en ambos casos, sí, digamos, el principio de diferencia hace que estén reguladas las desigualdades permitidas y, por lo tanto, según supone Rawls, si el principio de diferencia funciona, aunque sea en su estatus disminuido de preámbulo constitucional, pero el resto de las instituciones se conforman a lo mandado por este principio, entonces las desigualdades no tendrían que ser muy profundas. En el caso del socialismo, las empresas son dirigidas por los trabajadores o por sus representantes y compiten en un mercado libre y hay libertad de ocupación. Es decir, hay propiedad pública sobre los principales medios de producción y democracia al interior de los lugares de trabajo. Imagínense el sistema de cooperativas donde los trabajadores no solo inciden sobre digamos, el proceso productivo, sino también sobre quiénes son los directores de las fábricas, los gerentes, etc. Así, ese sería dentro del socialismo liberal. En ambos casos, en el caso de la democracia de propietarios, si bien existe propiedad privada de los medios de producción, cosa que no ocurre en el socialismo liberal, en la democracia de propietarios, una idea central que tiene Rawls, y este es el sistema que no tenemos una experiencia histórica de democracia de propietarios, y yo creo que es muy difícil encontrar una exactamente de socialismo liberal tampoco. En la democracia de propietarios, si bien existe, insisto, la propiedad privada de los medios de producción, la idea es que exista una muy amplia distribución inicial, digamos, de la propiedad, una predistribución muy igualitaria que permita luego, sujeto a los principios de justicia y a las instituciones rawlsianas, lograr una sociedad que sea libre y lo más igualitaria posible. Aquí tenemos un pequeño contraste que traza Rawls en la reformulación entre el estado de bienestar y la democracia de propietario, como para poder ilustrar cuál es su idea. En el estado de bienestar, una pequeña clase tiene el cuasi monopolio de los medios de producción. El estado de bienestar sigue siendo un estado capitalista donde está permitida la concentración de los medios de producción. En cambio, la democracia de propietarios dispersa la propiedad de la riqueza y el capital. Es lo que les decía recién. El estado de bienestar redistribuye los ingresos al final de cada periodo. En cambio, la democracia de propietarios asegura la propiedad generalizada de bienes productivos al principio de cada periodo. Esto es lo que llamamos predistribución. ¿Qué significa redistribuir los ingresos al final de cada periodo? Pues bien, que en el estado de bienestar asiste a los que salen perdiendo por mala fortuna o por accidente, mientras que la democracia de propietarios asegura un nivel adecuado de igualdad inicial y que cada uno pueda gestionar sus propios asuntos. En el estado de bienestar, los desaventurados reclaman nuestra asistencia. En cambio, en la democracia de propietarios, los ciudadanos, ¿sí?, entre sí se deben reciprocidad. El estado de bienestar busca que nadie caiga por debajo del mínimo social, un nivel decente de vida. Y por lo tanto hay un asistencialismo que genera apatía y una subclase excluida o autoexcluida de la ciudadanía. En cambio, la democracia de propietarios genera ciudadanos libres e iguales con medios para ser miembros plenamente cooperativos de la sociedad. Cuando ustedes lean los textos en la bibliografía van a ver con más detalle, digamos, qué es lo que está en juego aquí, pero básicamente uno de los problemas centrales del estado de bienestar, que ha sido, digamos, también detectado por digamos, pensadores y pensadoras igualitaristas, es que precisamente el estado de bienestar produce
una situación en la cual una situación de estigmatización y de rescate de aquellos que primero deja caer, por decirlo de alguna manera, como no hay predistribución, como no hay una igualdad inicial en el uso y en el acceso y en el control de los activos, como el estado de bienestar sigue siendo un sistema capitalista, por más que tenga un mínimo social más o menos alto, ocurre que aquellos, digamos, que caen en desgracia, como dice acá, por mala fortuna o por accidente o por lo que fuere, o por incluso hasta por propia responsabilidad, si es que existiera tal cosa, lo que hace el estado de bienestar es primero permitir que se generen las víctimas del sistema y después sale a socorrerlas a través de mecanismos de asistencia. Como precisamente, digamos, esa red asistencial puede llegar a ser más o menos eficiente, puede ser más o menos eficaz, ¿sí? Y logra rescatar a aquellos que van cayendo, el problema no es solamente, no es que los rescate, sino que primero los deja caer y después los rescata. La idea, digamos, que de Rawls es que el sistema nunca permita que haya personas que caigan y tengan que ser rescatadas y asistidas permanentemente, porque eso va a generar asistencialismo, apatía y esa subclase excluida de la ciudadanía que siempre está, digamos, dependiendo, ¿sí? de la asistencia de los demás. Entonces, ahí se resiente precisamente la justa igualdad, digamos, eh, el justo valor de las libertades políticas que tanto le importa a Rawls. Entonces, digamos, un Estado que permite que haya perdedores, aunque luego los rescate, el hecho de permitir que existan estos perdedores y que tengan que rescatarlos sistemáticamente no es algo preferible respecto de una situación donde esta caída de los perdedores no se pueda dar. Textualmente, dice Rawls, el estado de bienestar procura que nadie caiga por debajo de un mínimo decente de vida, un nivel en el que quedan satisfechas sus necesidades básicas y que todos reciban determinadas protecciones contra el accidente y la desgracia, por ejemplo, compensaciones por desempleo y asistencia médica. La redistribución de ingresos sirve a este propósito cuando al final de cada periodo pueden ser identificados los que necesitan asistencia. Con todo, dada la falta de justicia de trasfondo y las desigualdades de ingreso y riqueza, puede desarrollarse una clase desmoralizada y deprimida, muchos de cuyos miembros serán crónicamente dependientes de ayudas asistenciales. Esta subclase se siente excluida y no participa de la cultura política pública. Entonces, la gran concentración de riqueza que permite el estado de bienestar, por más que el mínimo social sea alto, y el hecho de que exista, digamos, esa subclase que está permanentemente requiriendo la asistencia porque no hay una predistribución y mecanismos que impidan, digamos, que se caiga en esa situación de tener que reclamar asistencia, es lo que hace que el estado de bienestar no esté a la altura de lo que mandan los principios de justicia rawlsianos. En el texto de Martin O'Neill sobre la democracia de propietarios que tiene en la biografía van a ver que él disputa algunas de estas, digamos, presuposiciones de Rawls, pero en general acuerda con que digamos, el estado de bienestar no alcanza o no está a la altura de lo mandado por el principio de diferencia. Vemos que es quizá uno de los puntos centrales de la crítica de Rawls. Ahora, la democracia de propietarios supone, digamos, personas suficientemente virtuosas como para que, digamos, participen esta idea a ver, volvemos un poquito atrás, genera ciudadanos libres iguales con medios para ser miembros plenamente cooperativos de la sociedad. Aquí aparece el temor, si se quiere, a que Rawls esté rozando la idea de lo que se conoce como el humanismo cívico,
que es la idea de que los ciudadanos y las ciudadanas tienen que estar permanentemente pendientes de los asuntos políticos y ser sumamente virtuosos, y donde la participación política y las virtudes asociadas a la participación política son las más importantes de todas, ¿sí? Ese es el ideal, si se quiere, ateniense de la democracia ateniense, de la virtud ciudadana, y no pareciera, digamos, que Rawls rechaza esta idea explícitamente. Él no va con la idea del humanismo cívico, ¿sí? Que supone que la participación política es el mayor de los bienes. Y esto porque es una doctrina comprensiva, es una doctrina que tiene una concepción densa de qué es la buena persona, y quiere extenderla, o qué es lo bueno, y eh, cuál es el modelo de persona que debe corresponder con ese modelo de sociedad, y eso se universaliza, y eso para el liberalismo de Rawls no es aceptable, ¿sí? Y bueno, el modelo, como decía, es la democracia ateniense o florentina, digamos, como en tiempos de las repúblicas que conoció Maquiavelo. Eh, Ahora sí, Rawls acepta el republicanismo clásico. Es decir, fíjense que acá hace un gesto hacia las teorías neorepublicanas que consideran que la libertad también consiste en no dominación. Y si ustedes observan las consideraciones previas que hace Rawls respecto de por qué está mal el estado de bienestar, es porque se produce una situación de violación de libertades en términos de dominación. Hay una clase que domina a la otra, no solo porque es una clase propietaria de los medios de producción, sino porque es una clase que controla el poder político, y es una clase que controla digamos, la capacidad de asistir a aquellos que van cayéndose del sistema, ¿sí? Entonces ahí, digamos, hay una pérdida de libertades en términos de autodominio y de autogobierno, de ciudadanía, y por lo tanto hay dominación efectiva de un sector sobre otro, y eso es contrario a la nación republicana. Por lo tanto, Rawls dice que él acepta el republicanismo, que haya participación para asegurar las libertades democráticas, que no está bien, digamos, hacer retirarse indiferentemente, como piensa algún liberalismo extremo, digamos, que la política sea una cuestión de políticos profesionales y después cada uno se ocupa de sus asuntos privados. Rawls no piensa que las libertades políticas sean más valiosas que las demás, pero sí que las libertades políticas deben tener su justo valor, y eso es lo que él quiere defender. ¿Mm? Eh, Él va a poner un énfasis, por supuesto, sobre todo en las libertades negativas, es decir, en las libertades de no interferencia, pero no va a rechazar, como veremos más adelante, ¿sí?, las libertades positivas. Es decir, precisamente la justa igualdad de oportunidades supone asegurar que también existan capacidades, para utilizar términos de Amartya Sen, de ejercer, de acceder a las ventajas sociales y de ejercitar ciertos derechos que no son simplemente concebidos como libertades negativas. Las concepciones del bien tienen un lugar menor, digamos, el republicanismo rawlsiano le da, adhiere a la noción de pluralismo democrático, ¿sí? Y prefiere, digamos, siempre una democracia constitucional y no procedimental. Esto significa no una democracia directa donde no haya reglas de juego establecidas, y donde si la regla de mayoría puede hacer cambiar las garantías y los derechos constitucionales previamente establecidos, ¿sí? Entonces, que la democracia sea constitucional y no procedimental es un reaseguro, ¿sí?, de los derechos y garantías que supone Rawls, y que ya lo vemos como un supuesto fuerte de todo su desarrollo desde el principio. En otro contrapunto, ¿sí?, en defensa, digamos, de la democracia de propietarios, ya no contra el estado de bienestar, sino contra un
supuesto objetor marxista, ¿sí? Rawls hace el siguiente contrapunto, lo voy a hacer muy rápido para ya ir terminando con esta exposición, ustedes lo van a poder leer en la bibliografía. Un marxista objetaría, haría la objeción de que los derechos y las libertades básicas solo protegen al egoísmo del hombre. Esto se inspira en un texto de Marx que es sobre la cuestión judía de 1843. Y Rawls le respondería que la propiedad privada sobre los bienes productivos no es un derecho básico. Le diría, mira, yo no defiendo la propiedad privada sobre los medios de producción en forma absoluta porque queda abierta la opción entre, digamos, el capitalismo y el socialismo en mi teoría. El marxista le diría que los derechos y las libertades son meramente formales y Rawls le diría que no, que existe el valor equitativo de las libertades políticas que está perfectamente garantizado entonces, y esto se desprende de la justa igualdad de oportunidades y entonces, digamos, mal podríamos hablar de que las libertades son meramente formales. Que solo se garantizan las libertades negativas, es decir, Rawls privilegia las libertades negativas, pero no solamente, ¿sí? Y Rawls le va a decir que la estructura básica ofrece debidas protecciones a las libertades positivas, precisamente a través de la justa igualdad de oportunidades. Le dirían a Rawls que se mantiene la división de trabajo capitalista, sobre todo en la democracia de propietarios. Y Rawls diría que las humillantes y limitadoras propiedades de la división de trabajo se superan en una democracia de propietarios. Al no haber una gran concentración de la riqueza y de la propiedad, entonces las condiciones, digamos, en las que se da el proceso de explotación no tendrían las características humillantes que tienen en el capitalismo desregulado. Esa es la presunción de Rawls en este caso. Luego también le objetarían que la propiedad privada de los medios de producción inexorablemente impide que se realicen los principios de justicia. Y aquí es donde Rawls dice que esta es una objeción en gran medida verdadera y una dificultad mayor. Esta es una objeción estructural, para usar un término que utiliza O'Neill, y esto es lo que da lugar a, digamos, a que haya quienes sospechen y afirmen que Rawls en realidad es un socialista encubierto y que su preferencia más que por la democracia de propietarios, en definitiva, está por un socialismo liberal, precisamente porque el hecho de que exista control privado sobre los medios de producción inexorablemente impiden que se realicen los principios de justicia, porque ese control sobre los medios de producción supone una pérdida de libertad de parte de quienes cumplen la función de productiva respecto del propietario, que es insalvable y es completamente estructural. Y finalmente, la otra objeción le va a decir a Rawls que no hay democracia en el lugar de trabajo ni en la dirección de la economía, en el caso de una democracia de propietarios. Y acá Rawls dice otra vez que esto es una dificultad mayor, que quizá deba emplearse un sistema de empresas cooperativas gestionadas por trabajadores. Y Rawls no tiene una respuesta definitiva, deja esto abierto, en consonancia con lo que habíamos visto antes, donde decía, bueno, esto es algo que se tiene que decidir en las particulares situaciones históricas de cada sociedad. Ahí me pasé una diapo que después ustedes la van a ver. Para asegurar, digamos, la estabilidad de un consenso constitucional alrededor de alguno de estos regímenes políticos, ya sea la democracia de propietarios o el socialismo liberal, con sus cuatro ramas de gobierno, ¿sí? La rama de asignación, la rama de transferencia, la rama de estabilizador y la rama de distribución, no las dije en el orden correcto, pero bueno, no importa, digamos, todo eso, para que todo eso funcione, se requieren algunas condiciones concretas que Rawls enumera rápidamente y que son estas.
Primero, que haya financiamiento público de las elecciones que aseguren disponibilidad de información pública en materia de políticas públicas. Financiamiento público de las elecciones. Una cierta equitativa igualdad de oportunidades, especialmente en educación y capacitación. Una distribución decente de la riqueza para que todos los ciudadanos tengan asegurados los medios necesarios para aprovechar inteligente y efectivamente sus libertades básicas. A la sociedad como empleador de último recurso a través del gobierno local o central u otras políticas sociales y económicas. Y atención básica de la salud asegurada para todos los ciudadanos. Estas serían como condiciones políticas públicas. Ya estamos acá en un nivel, digamos, muy próximo. Insisto, fíjense que todo el desarrollo venimos desde lo más abstracto hasta lo más concreto, y acá ya estamos en un nivel donde Rawls está anunciando algunas políticas públicas que podrían ser congruentes con sus principios de justicia. Finalmente, ¿qué tipo de sociedad tiene en mente Rawls? Una sociedad que tiene estas características. A mí siempre me llamó la atención este fragmento que aparece en su discusión sobre la justicia intergeneracional, es decir, qué es lo que las generaciones actuales le deben a las generaciones futuras. En el marco de esa discusión, Rawls afirma lo siguiente. Me faltan las comillas en la diapo, pero bueno, es una cita textual. Dice, es un error creer que una sociedad justa y buena debe esperar un elevado nivel material de vida. Lo que los hombres quieren es un trabajo racional en libre asociación con otros, y estas asociaciones regularán sus relaciones con los demás en un marco de instituciones básicas justas. Para lograr este estado de cosas no se exige una gran riqueza. De hecho, franqueados ciertos límites, puede ser más un obstáculo, una distracción insensata, sino una tentación para el abandono y la vacuidad. Cuando Rawls escribe esto, así, allá por los años 70, aunque los borradores datan ya de finales de los años 50, incluso un poquito antes, lo que estaba observando Rawls eran los efectos, ¿sí? Desciudadanizadores también de la de una sociedad afluente, de una sociedad rica o extremadamente rica o con las posibilidades de serlo, ¿sí? Entonces, por eso, no hay que creer, dice, que una sociedad justa y buena tiene que tener material, un nivel material de vida muy elevado, porque lo que las personas quieren es vivir, ¿sí? y asociarse racionalmente con las otras, ¿sí? en un marco de instituciones básicas justas. Por lo tanto, digamos, la capacidad de asociarse, de tener la libertad de asociarse en un marco de justicia, ¿sí? no requiere, digamos, un elevado nivel de riqueza material. Por supuesto, digamos, trascendido cierto nivel, la justicia es innecesaria. Por debajo de un cierto nivel, la justicia social es imposible. Pero adviértase esto, que la oposición de Rawls a la noción, digamos, a una sociedad de la hiperabundancia, porque franqueados ciertos límites, esto puede ser más un obstáculo, una distracción insensata, sino una tentación para el abandono y la vacuidad. Bien, con esto y agradeciendo nuevamente su atención, su paciencia, bueno, doy por terminado este segundo módulo y en el próximo video empezaremos a revisar algunas de las críticas que recibe Rawls a su desarrollo institucional. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.